Mil mensajes. Hoy estábamos con el número 070, un número capicúa. Y realmente este número nos trae una expresión que debemos cuidar mucho y es una expresión que nuevamente explora los miedos, pero esta vez es el miedo al presente, el miedo a lo que estamos viviendo, el miedo a lo que hacemos, el miedo finalmente a lo que somos. Y este miedo al presente, en cualquiera de sus tres aspectos fundamentales, realmente nos demuestran varias cosas que hay que revisar. Dos fundamentales. Y ateniéndonos a nuestro esquema de miedo, que el miedo para nosotros es cuando nos decimos a nosotros mismos o el organismo se dice a sí mismo que tiene grandes amenazas, que cuenta con fortalezas, pero que estas fortalezas parecen no ser suficientes para neutralizar con éxito las amenazas. Y esto va a generar este miedo al presente, ese miedo al presente que ya no es el miedo al pasado, que puede venir de un miedo al pasado, pero inclusive puede venir de no cumplir las expectativas que se han planteado en el pasado. Yo creo que eso es básico comprenderlo, que también no es un miedo al futuro, no es un miedo realmente a lo que va a llegar con el tiempo, sino que es un miedo ahorita, es un miedo presente. Este miedo que hemos dicho puede ser de dos tipos y yo quiero recalcar esto y la sencillez de esto para que cada uno de nosotros revisemos si le tenemos miedo al presente y si lo encontramos, el por qué le tenemos miedo al presente fundamentados en estas características o inclusive para qué le tenemos miedo al presente, que es una pregunta que también trataremos de responder muy rápido porque es demasiado interesante, el para qué le tenemos miedo al presente. Cuando averiguamos el por qué le tenemos miedo al presente, entonces encontramos dos características básicas. O nos sentimos con muchas debilidades y no contamos con las suficientes fortalezas para enfrentar con éxito las amenazas, y en este caso caemos más bien en tristeza y tratamos entonces de no deprimirnos, o las amenazas son demasiado fuertes, demasiado intensas y nos producen una sensación de miedo, de ese miedo al presente, por no contar con los suficientes recursos para enfrentar con éxito lo que tenemos que vencer. Estos son dos. Y hay otro que es muy importante, que es el miedo al presente por no contar con las oportunidades y que se parece mucho al pesimismo, se parece, incluso se relaciona mucho con la desesperanza. Pero cuando nosotros tratamos de evaluar el por qué el miedo al presente, podemos lograr una respuesta buena, de primera aproximación, pero muy focalizada en alguna de estas causas. O no tenemos las fortalezas, o son demasiado grandes las amenazas, o las oportunidades sentimos que no contamos con ellas. Esto hay que superarlo. En cuanto al para qué, el para qué del miedo al presente, lo que yo he encontrado cuando esto se hace evidente en cualquier personalidad humana, individual o de grupo, ese miedo al presente, el para qué, muchas veces es para no dañar, para no hacer acciones que puedan significar daño al otro. Y así vemos como mucha gente o muchos grupos con sus interpretaciones de no dañar, a lo mejor por no tenerlos suficientemente claros, o para evitar una situación de cambio, entonces le tiene miedo al presente y ese miedo al presente no se toma con la salida positiva que es la organización, sino se toma con la salida negativa que es la paralización o incluso la huida. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Este es el número 070, el 70 de los 1000 mensajes, y vemos que es fundamental. Y yo le pregunto, ¿usted le tiene miedo a su presente? Si es así, ¿por qué y para qué? Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.